Hola Evelyn, ¿cómo estás? Muy bien. Muy bien, pues Evelyn, te vamos a hacer unas cuantas preguntas. Vale. Tú vienes como representante de la marca Dynamic North, ¿no? Sí, como embajadora. Eres embajadora. Cuéntanos qué quiere decir ser embajador de una marca. Pues mira, desde el punto de vista de la embajadora, Muy bien. es el compromiso con una marca, pero no solamente con la marca, sino con los principios y los pilares en los que se fundamenta esa marca. Muy bien. Yo me asocié con Dynamic North precisamente por sus valores. Muy bien. No tanto por el tema material o técnico, sino por lo que apostaba, que era la reducción del uso de agua en la fabricación de sus materiales, la reducción del plástico, o que fuera plástico reutilizable y que fuera reciclado también. Así que es más ese compromiso con una filosofía, y en este caso una filosofía para bucear. Muy bien. Empecemos por el principio. Cuéntanos cómo llegas a ser embajadora de una marca. Eso quiere decir que tú debes tener un historial, un currículum, una historia detrás. Haznos así una pincelada. ¿Tú de dónde llegas al mundo del submarinismo, no? Yo soy bióloga. Muy bien. Y empecé a bucear hace 20 años. Muy bien. Yo creo que mi amor por el mar fue a través del club de inmersión de la Facultad de Biología, que son como mis padrinos. Sí, sí, sí. Y a través de ellos no solamente me enamoré del mar, sino que cuando te enamoras tienes ganas de contar sobre tu ser amado, ¿no? Muy bien. Pues mi relación con el mar no solamente es que me gusta descubrirlo y bucear en él, sino también contar sus historias. Así que combino la biología con la divulgación científica. Perfecto. Y he acabado siendo embajadora de esta marca, aparte por la trayectoria en buceo, también es por el cariño que le tengo al agua y las ganas de protegerlo, porque creo que esas historias que están bajo del agua se tienen que contar y tenemos que, sobre todo, mostrar qué opciones posibles tenemos para ir por el camino correcto para un futuro mejor. Muy bien. Cuéntanos, no sé, ¿dónde has estado? ¿Qué has estado investigando? ¿Qué divulgación haces? ¿Sobre qué temas haces divulgación? ¿No? Vale. El mundo de la biología más pura como técnica y trabajando sobre todo bajo el agua, porque mi especialidad fue la biología marina. Muy bien. Digamos que se quedó truncada hace 10 años porque fue cuando me ficharon en Televisión Española, que es donde trabajo. Muy bien. Y allí es cuando empecé realmente a dedicarme única y exclusivamente a la divulgación. Muy bien. Entonces sí que es verdad que durante mis anteriores años al mundo divulgativo exclusivo, sobre todo lo que hacía era trabajar con una red de voluntarios que me ayudaban a hacer un seguimiento de cómo las especies nos pueden mostrar el estado de conservación de los océanos. Así que son bioindicadores. Y de esta manera no solamente obtenía yo información para poder hacer unos análisis de cómo se encontraba, sobre todo en la zona de costa, sino que además a la gente le llenaba también saber que estaban colaborando para proteger aquello que más querían. ¿Alguna especie en concreto? ¿Alguna tipología? Sobre todo Posidonia, corales, aquellas especies que no se mueven, pero también hacíamos avistamiento de peces pelágicos, que son indicadores también de cambio climático. Claro. Y que nos pueden dar muchísima información, sobre todo no tanto por la presencia puntual, sino por una presencia recurrente o muy abundante. Muy bien. Y a ver, cuéntanos esta etapa del mundo audiovisual, sí. que bueno, que yo lo conozco un poquito también, pero ¿cuál ha sido tu recorrido? O sea, ¿qué has hecho? Yo empecé en la televisión haciendo un casting y directamente entré para presentar un programa de naturaleza en la 2. Toma. O sea, un sueño. Realmente es que... ¿Y cuánto hace de eso? 10 años. 10 años. Sí. Perfecto. Y entonces, a ver, cuenta un poco, ¿cuál ha sido tu experiencia ahí? Hice un casting embarazado de 9 meses ya vencidos, o sea, hice el casting que había salido de cuentas. Me ficharon, porque bueno, el casting lo acabé en el hospital, o sea, fue un poco... ¡Qué locura! Una locura. Yo creo que pensaron que si era capaz de hacer un casting en esas circunstancias, sería capaz de cualquier cosa. Muy bien. Y fue un poco así. El primer año fue un programa en catalán, que lo grabamos en Cataluña solamente, pero rápidamente pasamos al canal nacional. Muy bien. Y desde entonces hasta casi ahora he estado trabajando en esa serie documental que se llamaba ¿Qué animal? ¿Qué animal? ¿Qué animal? Y era sobre divulgación científica, es decir, a través de la ciencia que hay en la naturaleza, contarla de una forma mucho más divulgativa, entendible, con el objetivo de que la gente llame mucho a la naturaleza para querer protegerla. Claro. ¿Qué pasaba en qué animal? O sea, lo digo porque hay una parte, yo al menos poniendo así todo este podcast en marcha y todo,
hay una parte que me la estoy pasando como muy bien. Claro. Y es entrevistando o conociendo personas como tú, de que tienen un recorrido, que tienen una historia, que han hecho cosas, ¿no? Pues supongo que tú haciendo tu programa seguramente te pasó lo mismo, ¿no? De a ver, ¿qué tipo de historias contabais? O sea, ¿os centrabais en algún tipo de historia en concreto o no? ¿O era una divulgación más genérica? A ver, eran documentales de media hora más o menos, en la que yo estaba solo en el mundo, porque no aparecía ninguna otra persona. Muy bien. Eso es un reto, ¿eh? Era un poco especial. Sí, al principio nos dedicábamos por zonas, por territorios, por parques naturales, básicamente, por zonas protegidas. Y explicábamos qué animales, qué fauna vivía allí y sobre todo cuáles son aquellas curiosidades más bestias, ¿no? Aquellas cosas que sorprenden mucho más de la fauna que hay ahí. Pero hubo un momento en que ya casi que nos íbamos repitiendo y como todo proyecto necesita pues innovarse y buscar otras maneras de enfocarlo, así que empezamos a tratarlo por temáticas. Muy bien. Por ejemplo, explicábamos cómo los animales cuidan de sus crías. Muy bien. No sé, cómo son los animales depredadores. Ahora estaba pensando, voy a tomar nota de todo esto que estás contando. Te doy ideas, no te preocupes, las buenas ideas siempre hay que replicarlas. Muy bien. O no sé, los que son arquitectos. Muy bien. O aquellos animales que son capaces de generar luz propia. Entonces sí que eran un poquito más temáticos. Y eran, la verdad es que estaban muy enfocados en mi propia vida personal, o sea, estaban muy personalizados en cuanto a mi segundo embarazo. Mis hijos también salieron conmigo cuando hablamos de paternidad y curas de las crías. Muy bien. Era muy cercano y muy yo. ¿Y era todo encima del agua o había alguna cosa debajo del agua? Todo. Había de todo. Y sobre todo cuando yo lo pedía era como, necesito curarme, necesito agua. ¿Algún, no sé, algún especial debajo del agua que tú te lo pasases así? El último que hice, que solamente fue subacuático, fue el de pulpos. El de pulpos. Dedicamos un capítulo entero a los pulpos. Muy bien. Y fue maravilloso. ¿Y dónde lo rodasteis? Pues mira, una parte lo rodamos en el Cap de Creus. Muy bien. Y otra parte la grabamos en Galicia. Ah, ¿ves? Claro. ¿Dónde hicimos una combinación. Claro. Qué bueno. En las Islas Atlánticas, que es un lugar maravilloso, me lo pasé en grande. Y las inmersiones en Galicia duras, ¿no? Sí. Por todo, porque creo que es frío, corrientes, ¿no? Pues tuvimos un día que parecía aquello el Caribe. ¿Ah, sí? De verdad, una suerte. Qué bien. Un sol, Qué el bien. agua estaba planísima. No, era una Muy maravilla. Bien. Y la verdad es que fue muy chulo porque, bueno, aparte del gran documental aquel, ¿no? De que ahora te iba a decir, pulpo, hay un referente enorme con todo esto. Claro. Pues teníamos que aprovechar el filón de si somos capaces de empatizar con un invertebrado, ¿no? Con un pulpo, pues eso, hay que aprovecharlo y sobre todo explicar no solamente que se puede hacer un amigo supuestamente de un humano, sino que son maravillosos de por sí, no hace falta que sean amigos nuestros. Yo tengo un amigo ilustrador que compartimos muchas cosas juntos y él es un fascinado del mundo subacuático, pero sobre todo del pulpo, y dice que el pulpo es el marciano que está en la Tierra y que todavía no nos hemos dado cuenta, pero que algún día uno dirá, este tío no viene de aquí. Sí, dice que son como extraterrestres. Exacto, tal cual. ¿no? Que tiene esa cosa marciana. ¿Sigues tu trayectoria debajo del mar de alguna manera? O sea, ¿estás haciendo algún tipo de actividad o simplemente lo haces por...? Ahora un poco más de placer. Muy bien. Porque antes es verdad que como trabajo mucho y no tengo casi tiempo y tengo 2 hijos pequeños... Muy bien. Digamos que aprovechaba la excusa del trabajo para poder ir más al agua. Muy bien. Y era maravilloso porque además es verdad que la tele te da ciertos privilegios y puedes ir a zonas que son un poquito más cerradas, más exclusivas o ir en momentos en que los demás no pueden. Cuéntanos alguna zona. Por ejemplo, las Islas Cíes o las Islas Atlánticas. Claro. O ir, no sé... a Cabo de Gata, unos lugares muy especiales. Sí, qué bien. Estar sola. Sí. Bueno, sola, siempre con compañía, porque por la seguridad. Pero me refiero que estaba yo sola, con las cámaras y ya. Sí. Y una paz, no sé, muchos privilegios, muchísimos. Hicimos un programa especial de Cabo de Palos y tuve la suerte de hacer una inmersión en el Naranjito y estábamos solos. Éramos 3 personas solo. Y son de esas inmersiones que son únicas, ¿no? Porque bucear de noche, que yo soy muy fan de bucear de noche. Ajá. Ahora desde hace un añito más o menos trabajo en un programa diario, un magazine de actualidad, todas las tardes, de lunes a viernes, en la 2 Cataluña, que se llama Altaveu. Y allí, pues lo que me parece maravilloso, aunque ahora mismo estoy como en un plato fuera de lugar, porque yo soy animal de agua, iba a decirte de campo, pero no, soy de agua. Necesitas un cubo de agua ahí. Creo que es muy importante poder hacer divulgación en cualquier formato, en cualquier medio, de todas las maneras posibles. Y yo que tengo la suerte de que me abren las puertas y me dejan un huequito siempre, sean los formatos que sean, ¿no? Porque he participado en programas muy diversos, que a veces me he preguntado yo incluso, ¿qué hago yo ahí? Si no pinto nada y soy la distinta, ¿no? La rara del grupo. Pero está genial que cada vez
en los medios de comunicación se haga un hueco para hablar de naturaleza, para hablar de cómo debemos cuidarla y de las buenas prácticas que debemos tener, ¿no? Sí, súper importante. Mejor relación con la naturaleza. Muy bien. Vaya, no sé, me ha encantado todo lo que nos has contado. Te iba a decir, bueno, te iba a preguntar las 3 preguntas que hacemos a todo el mundo, Venga. rollo broncano, pero que no, porque todo el mundo dice, ¿cómo broncano? Digo, sí, pero no es lo mismo. No sé cuánto tengo en el banco, si me vas a preguntar No te preocupes, no te lo voy a pedir. Si os está gustando nuestro contenido, suscribiros a nuestro canal y seguidnos En las redes sociales, en Instagram, en TikTok y en Facebook. Pero sí que pedimos, o sí que me gusta preguntar 3 cosas. Una, si me podrías decir lo que tú podrías cualificar como tu mejor inmersión, que eso seguramente hay que pensarlo un poco, tu peor inmersión y qué aprendiste de tu peor inmersión. Porque seguramente de todas estas inmersiones que tú debes de llevar unas cuantas encima... Ya ni las cuento. Ya ni las cuento ni las apunto, las tengo aquí solo. A partir de... ¿no? Pues, no sé, tu mejor inmersión. Mi mejor inmersión. Es difícil, ¿eh? Porque... Ahí está porque el he reto. buceado mucho en muchos sitios. Me tomé un año sabático y me fui a dar la vuelta al mundo. O sea, qué imagínate. bien. ¿Algún lugar en especial que dijeses? Mira, te iba a decir, quizás una de mis mejores inversiones o el conjunto de ellas fue en Komodo, Ah, sí. en Indonesia. Una maravilla, una corriente que no veas, que nos metíamos en un punto y aparecíamos en el otro lado. O sea, que básicamente era como una, no sé, te dejabas llevar por la corriente y allí te llevaba y Claro. era como estar en un acuario. Es Qué que bien. era fascinante. Qué guay. Sí, con las, con las mantarrayas hubo una unión como muy mágica desde Ya. entonces, sí. Qué Yo creo guay. que esas son de las mejores. Qué bien, qué bien. Descubrir lugares todavía casi salvajes, que aún Sí. existen y Ujú. ojalá fueran más. Qué bien. Y la peor de Va. lugares de... Vamos a la Mira, chunga. en las Islas Medas pillé un día con una corriente justo dando la vuelta a una roca que era como una bandera. Me enganché en una roca y lo pasé fatal porque la corriente me estaba agotando. Ya. Y cometí el error de querer, o sea, de creerme ser capaz Que de podías superar ganar. la corriente. Ya. Sí. Y me cansé muchísimo. Ya, ya, y ya. ahí me di cuenta de que el aire me iba bajando, Ya. que tenía que pensar con rapidez. Ya. Sí. Muy bien. O sea, la explicación o el que aprendiste de esa No inmersión. subestimes el mar, nunca. Exacto, nunca. Mucho cuidado, Nunca, siempre. nunca. Sí. Muy Y bien. siempre bien acompañado, porque he tenido compañeros que han tenido, pues eso, se quedan sin aire y tal. Guay, lo que más se aprende es que, yo siempre lo digo, lo que une el agua no lo separa absolutamente Sí, nada. sí, Porque sí. esa conexión que tenemos los buceadores cuando estamos bajo el agua, que nos miramos y sabemos lo que estamos diciendo, lo que sentimos, lo que necesitamos, Ajá. eso es increíble. Cuando tienes esa conexión con alguien, es tu compañero de buceo para siempre. Muy bien. Nada, encantadísimo de que hayas estado aquí, de participar placer. con nosotros, que te lo pases muy bien en la feria y a seguir buceando y que pasen muchas Que cosas. no falte el buceo nunca. Muy bien, muchas gracias. A vosotros. Venga.